vincularla a la actividad de esta noche, y los compiladores de la obra, Mariana Caballero y Eduardo Mancini. Los dejo en vuestra compañía. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Pensaba esta tarde cuál podía ser la palabra que sintetizara esto que va a suceder y esto que viene sucediendo desde hace ya un tiempo, y se me ocurrió que la palabra tenía que ser celebración. En primer lugar, celebración de la presencialidad para la SAIE, la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Esta es la primera actividad presencial desde marzo del 2020, y nos pareció también que la palabra celebración en torno a la producción, la presentación, hay mucho de eso, de celebrar la amplitud, celebrar los tiempos, los espacios, las personas, los personajes, las experiencias, los éxitos, los fracasos, las democracias, las dictaduras, la épica, la melancolía y los mandatos, las transgresiones, los diferentes estilos de escritura, las perspectivas, los formatos. Y pensaba también en una celebración federal y de inclusión, y que eso era esta colección. Federal porque barre el país, sin duda, porque recupera protagonistas del país, porque recupera autores del país, y seguramente, me animo a pensar, porque fue una decisión política de los compiladores. Dicho esto, y habiendo puesto tanto énfasis en la cuestión federal, me voy a permitir una digresión, casi una contradicción con lo que acabo de decir, y me voy a concentrar por unos minutos en un localismo. Para que haya maestras, para que haya maestros, para que haya maestres, más allá de las diferencias que se presentan en los relatos, tuvo que haber formación. Y junto al compromiso, a la militancia, a la creatividad, hubo formación. Y esa formación estuvo sobre todo anclada en las viejas escuelas normales, devenidas luego institutos de formación docente. Allí, en esos lugares, con tradiciones y con innovaciones, con lógicas y con contradicciones, se formaron los maestros, las maestras, los maestres, dándose oportunidades para transgredir y también siguiendo mandatos, que no siempre es malo. Allí aprendieron a enseñar. Allí en esos institutos hay de todo el país. Hay acumulados historias, tradiciones, sobre todo saberes. Allí se supo de resistencia, de cuidados, de contención, de ayuda cada vez que la vida y la política lo reclamaron. No tendría hoy ningún sentido hablar de maestras, de maestros, de maestres, de sus logros compilados en esta maxi obra, sin denunciar que en esta ciudad donde estamos hoy se está haciendo todo lo posible para desconocer esas tradiciones, esos antecedentes, esos saberes acumulados a través de la creación de la UNICABA. No hace falta ni un minuto para pensar, no hay que dedicarle ni un minuto a pensar que todo proyecto es político, como lo fue la creación de las escuelas normales, como lo fue la consolidación del sistema educativo y como lo es la propuesta de la creación de UNICABA. Entonces me voy a permitir incluir en el vasto anecdotario, proponer incluir en el vasto anecdotario del próximo tomo 6, esta lucha que también es de estudiantes, de docentes, de directivos, y particularmente destacar la valentía de la última manifestación en la Feria del Libro, defendiendo los 29 institutos de educación.
a lo nuestro, digo como si esto que acabamos de mencionar no fuera nuestro, que sí que lo es, pero preguntarnos cómo llegamos hasta acá, qué hacemos hoy acá, cuál fue el camino que seguimos. Y cuando esta mañana, pensando en este ratito que iba a tener para conversar con ustedes, me imaginaba esta conversación, decía, qué pregunta rara en estos tiempos tan erráticos, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá porque hubo una decisión de grupos diferentes y creo que vale la pena considerarlo como un modelo de ser, de estar, de producir. Hay una institución del Estado, un Estado presente, en este caso la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, una sociedad científica, la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación, un conjunto de grupos cooperativos, colaborativos, de grupos que producen desde esas decisiones políticas que hablábamos hace un rato, los leo para no olvidarme de ninguno, el Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo, la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré, todas con sede en Rosario. Y hay también un grupo que atraviesa de norte a sur, con muchas de las participantes de esto que voy a mencionar ahora aquí presentes, que es la Entramada Federal de Educadores por la Primera Infancia. 4 formas de producir, 4 formas de militar completamente diferentes, que lograron aunarse y lograron decidir que podíamos hacer cosas juntas, multiplicando diversidad y multiplicando generosidad. Y hubo buenos anfitriones que abrieron las puertas de sus ideas, Mariana, Eduardo, muchas gracias, y hubo muchos huéspedes, centenares de huéspedes, que aceptaron el convite. Y aquí estamos. Voy a hacer ahora algo que debía haber hecho al comienzo, pero elegí, porque me siento cómoda desde el lugar de la transgresión, como el mismo libro lo plantea, es de forma empezar por agradecer. Bueno, yo empecé por contarles otras cosas, pero no voy a dejar de agradecer el gesto grande de Mariana y de Eduardo, que nos anfitrionaron a centenares de nosotros, la disposición también de muchos autores que están aquí, autores, autoras aquí presentes y que se sumaron a la idea, a las autoridades de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que nos cedió gratuitamente este espacio y puso a disposición sus equipos técnicos, a los colectivos que recién mencionaba, Adriana, que les cuento que no dudó un minuto en aceptar la invitación cuando le conté que hoy íbamos a estar acá y que nos gustaría que nos acompañara, al maestro Carlos Gianni, que por ahora no lo vemos, pero ya va a aparecer, al público que nos está acompañando y a un inmenso número de colegas, compañeros, compañeras que están esperando, lado B de la pandemia, que están esperando la grabación de este encuentro y que nos han mandado, crean, centenares de mensajes. Y espero no haberme olvidado de nadie. Si me olvidé de alguien, si me olvidé de Marcela y de Mónica, que fueron el alma mater y el tejido invisible que nos permitió llegar hasta aquí. Que ahora voy a hacer algunas referencias más personales, ¿no? ¿Qué me pasó cuando supe de este proceso que empezaba a armarse y de la producción? Me produjo una inmensa curiosidad. Las primeras veces que escuché hablar de esto, estaba muy curiosa. Decían, ¿cuál va a ser el devenir de este macroproyecto ambicioso y generoso? Un proyecto, digo, ambicioso porque era de 2 tomos, y Eduardo aseguraba que era de 2 tomos. Se transformó en 5 tomos, ambos aseguraban. Digo Eduardo porque fue el que me lo contó por teléfono. Ambos aseguraban que iban a ser 5 tomos y nada más. Secreto, se está preparando el sexto. Dice Eduardo que nada más. Veremos qué sucede. Y me jugaron 2 ideas cuando pensé
¿qué podría pasar? Se me juntaron dos ideas, la idea de enciclopedia y la idea de archivo, y las dos tejiéndose y las dos retroalimentándose. Y me imaginé una ocasión muy amplia para lectura, para escucha, que podría poner en tensión muchas materialidades y muchas simbologías, muchas polifonías, muchas interpretaciones. La oportunidad, me lo imaginé y fue como la oportunidad de corrernos de historias consagradas, aunque algunas están presentes en estos 6 tomos, y poder ir a eso que algunos llaman historias mínimas. No me gusta mucho la idea de historia mínima, pero a eso que llaman historias mínimas y que construyen historias. Y el gran desafío de transformar, otra idea que mucho no me gusta, esa que llaman historias grises, me las imaginaba transformadas en historias multicolores, en historias polifónicas, y historias que disputan, historias que nos incomoden, que nos obliguen a pensar, que articulen personas, tiempos, lugares, que hagan domicilio, que permitan territorializar, poner en algún lugar todas estas cosas. Y todo eso lo fui encontrando primero en los 2 volúmenes y después en los 5. Segunda etapa, ¿qué me pasó cuando me invitaron a escribir un capítulo? Primero me emocioné, porque le había puesto tanto a esos 2 primeros volúmenes que me sentía además muy responsable y comprometida con lo que podría resultar esa escritura. Y entonces me decidí ir por 2 extremos, bien diferentes. Presentar a Leike Kogan, una maestra judía, inmigrante, que desarrolló gran parte feminista, y estoy hablando de feminista de antes de los años 50, que eligió el destino, creo que elegir no es la palabra más oportuna, parte de su actividad en las colonias de inmigrantes judíos en Entre Ríos y después siguió en Buenos Aires, y la contracara, la figura de María Hortensia Lacó, en lo más formal del sistema, en la Escuela Normal número 4, con un proyecto de educación en autonomía, en coautoría con Andrea Molinari. Pero hubo algo más. Un día me llegó la invitación a prologar la segunda serie. Eso ya fue mucho. Y la gran pregunta cuando recibí esa invitación fue cómo condensar en unas pocas páginas todas esas historias. Tuve el privilegio del anticipo y de poder haber leído casi todas antes de que estuvieran compiladas en el libro. Ya venía leyendo los 2 anteriores. Decía, ¿cómo hago para meter todo esto en una escritura? Y mientras pensaba qué les respondía a Eduardo y a Mariana, otra vez una imagen. Me gusta jugar con las imágenes, con la literatura, y se me presentó la canasta de yuyos de Morosoli, esa canasta que él describe con todas las variedades, lo dulce y lo amargo, lo duro y lo blando, y dije, esa canasta es mejor imagen que la combinación entre el archivo y la enciclopedia. Parafraseo, cito a Morosoli, dice, en la canasta de un yuyero viejo, para quien no conoce la historia, están todos los pagos, todos los perfumes. Cada yuyo trae un pedazo de geografía viva. Y me pareció que esta obra era exactamente eso. Y entonces empecé a jugar, a parafrasear, y dije, la canasta, la patria, los yuyos, los maestros, las maestras, les maestres, y la geografía viva de la que habla Morosoli, y ahora leo una parte de ese prólogo, las maestras, porque entonces eran solo maestras, después vinieron los maestros y les maestres, las maestras jóvenes y viejas,
las reservadas y las revolucionarias, las reconocidas y las castigadas, las ordenadas y las contestatarias, las que tienen normas y las que tienen desacatos, con relatos que traen historias de aulas, de pasillos, de patios, de instituciones y de comunidades. Fue una osadía haber aceptado ese prólogo. Y en la escritura de ese prólogo se me fueron presentando cartografías, identidades, temporalidades, porque en esos 5 tomos está desde Cachilo hasta Moscú, desde Ayotzinapa hasta la Escuela Normal de Paraná, desde la Forestal hasta Suiza, todas las, digamos, y se puede cartografiar el mundo en un determinado momento y con una determinada lente a partir de estos 5 volúmenes. Desde los inicios de la escolaridad formalizada hasta las marchas por la defensa de la escuela pública, las identidades, anarquistas, judíos, infancias vulneradas, militantes, sindicalistas, negros, socialistas, desaparecidos, hijas de genocidas, escritores y escritoras censuradas, indios. Me falla a veces el tema del lenguaje inclusivo, pero estoy del lado de que sí, ya voy a aprender. Indios, maestros cesanteados, lesbianas, mapuches, ranqueles, persecutores, perseguidos, trans, enseñantes de pueblo, enseñantes del pueblo, niñeces queer, sujetos y colectivos. Están todos. Un desafío compactarlos en estas pocas palabras. Y como dije en el prólogo, son muchos, son diversos. Está Sarmiento, está Moreno, está San Martín, está Belgrano, que solo necesitan que se los nombre y ya nos ubican en la cartografía, en el tiempo, en la identidad. Pero está Isauro, está Fuente Alba, está Sandra y Rubén, está el otro Rubén, y está Ángela, y está el Nano, y está Doña Petrona, y está Chichita de Montevideo, que son de ahora. Aquellos son de antes. Está Ponce, está Sastre, Mercante, Pisurno, Telmarreca, Vergara, Rosarito, Ratiés, Sirigliano, Vide, Palacios, que son de acá. Pero está Mistral, está Gesualdo, está Freire, que son vecinos, están las Cosentini, las Luisi, que son filiaciones, está Freinetti, está Korchak, que vienen de lejos, están los que vienen de la militancia, Bravo, Blanca Tarnopolsky, Hugo Yasky, están todos. Qué desafío, qué audacia, qué logro haber podido ponernos a todos a disposición. Y si están todos es historia, pero es historia y es presente. Es cultura visible, pero también es cultura emergente. Son singularidades y diversidades. Hay escuelas, hay clubes, hay plazas, hay transparencias, hay ocultamientos, hay revelaciones, hay maestros, maestras y maestres. Ya no solo la propuesta original, que me imagino surgió a partir de ese tiempo que nos convocó la discusión, la lucha por las políticas de género, y estoy segura que habrá más. Todo el agradecimiento a la posibilidad de haberme incorporado a esta producción. Creo que corresponde ver un video con un saludo de María Teresa Ortega. Una alegría estar ahí, aunque el estar ahí entre tantas amigas y amigos queridos sea así, a la distancia, pero estar. Gracias, Eduardo, por el convite. Gracias, Eduardo y Mariana, por el primero de los convites, que fue participar de esta bellísima colección que ustedes compilaron, o mejor aún, que ustedes militaron. Cuando me invitaron
cuando nos invitaron, e incluyo acá a María José Ramírez, la coautora del capítulo, fue una hermosísima oportunidad para dar a conocer a Rosa Cruz Arenas, maestra que está más del lado de la transgresión que del lado de los mandatos. Rosa Cruz era una maestra de Jujuy, o que trabajaba en Jujuy, a mitad del de 1930, ¿no? Entre 1933, 34, 35, aproximadamente de ahí, data un conjunto de fuentes con las que pudimos trabajar y que ponen de manifiesto estas posiciones transgresoras de Rosa respecto de lo que en ese momento se pensaba de los pueblos indígenas y de la niñez indígena en particular, ¿no? Es decir, en una época en la cual la cuestión era la de un borramiento absoluto de las diferencias étnicas, de las marcas étnicas, Rosa Cruz iba contra la corriente y ella buscaba justamente que resaltara la cultura, la espiritualidad indígena. Por caso, va a decir que es a la vida misma del indio que debemos pedirle sugestiones y directivas, material educativo y temas de enseñanza. Dirá que es imprescindible fortalecer a la niñez indígena física y espiritualmente, hacer renacer su riqueza espiritual acumulada, invocar su propia raíz, invocar su identidad, y que esa debería ser la finalidad de toda educación dirigida a la niñez indígena. Rosa Cruz tenía una especial sensibilidad en relación con el dolor de estos pueblos, para percibirlo, para sentirlo, creo yo, y una especial sensibilidad para percibir también el sustrato espiritual de su cultura y de sus expresiones artísticas en particular. Por ejemplo, y la leo a Rosa Cruz, dejemos que nos hable. La expresión del yo por medio del arte fue una de las primeras preocupaciones del indio. Hizo de la alfarería su desahogo espiritual, dióle alma de su alma en la forma y el colorido, en el relieve y en el simbolismo de sus dibujos. Criaba llamas y guanacos para que su vellón se convirtiera en un poema de tramas delicadas y colores suaves. También en esa cuestión de que les decía de la sensibilidad para captar el dolor, que esto me parece muy claro también en la lectura que hemos podido hacer de sus textos, que son informes básicamente, la explicación que ella da respecto de el comportamiento reservado, aparentemente apático, el silencio constante del indígena frente a la presencia del blanco, es bien interesante, porque nos dice otras cosas también de ella. Por ejemplo, que leía, se formaba constantemente. Entonces dirá, a la luz de la moderna psicología, las modalidades negativas del indio actual pueden ser perfectamente interpretadas. Sabemos cuánto valor tiene el inconsciente colectivo, dice Rosa, como fuerza que gravita en la vida de los pueblos. Las razas aborígenes guardan en él todo el dolor ocasionado por la pérdida de sus tesoros culturales. De manera que es evidente que tenía lectura, por ejemplo, de Jung, y de ahí tomaba la idea de inconsciente colectivo para explicarse esa situación observable. Tengo para mí que Rosa Cruz es parte de una trama que se viene entretejiendo con interrupciones y silencios en la historia argentina, en la historia de la educación argentina y latinoamericana, y que llega hasta el presente, en el que los indígenas
Y quienes no lo somos, pero nos sentimos profundamente cerca, andamos tramando otras educaciones y otros mundos. Como Eduardo, como Mariana, como Adriana, como Ani, como todas, todos, todes, quienes han sido convocados para esta bellísima colección, para esta, dije, militada colección. Y ahí andamos, tramando eso, otras educaciones y otros mejores mundos. Un abrazo muy, muy grande desde acá, desde Resistencia, Chaco. Bueno, ¿se escucha? Sí. Lo primero que quería contar es cómo se fue armando este proyecto y decir que el primero, el que invitó, el que tuvo la idea inicial fue Eduardo. Lo habló con su familia, con su compañera Nildi, con sus hijos Dante y Malena, que siempre han estado presentes, y después a mí me invitaron a participar también como compiladora, y el círculo se fue abriendo hacia estas otras organizaciones. El Centro Cultural La Toma, que como se entenderá tiene que ver con la toma que hicieron unos trabajadores en Rosario de un supermercado hace unos años, hace bastantes años atrás, una asociación civil de graduados de un instituto, y la cooperativa de pensamiento Margarito Tereré, cuyo nombre es una forma de responder a esos tanques de ideas con títulos muy solemnes: creer y pensar, saber y... Bueno, nosotros le pusimos Margarito Tereré para molestar un poco. Quería poner números, me saqué los lentes y no los voy a ver. Quería poner números a las invitaciones que se fueron haciendo. Los números son muy impresionantes y los números los sacó Lito, que es una persona racional y ordenada. 5 tomos, anoten, 268 autores, 19 ilustradores, 7 fotógrafos, 2000 páginas, y me tomé la libertad de poner todo esto en una balanza, 4,5 kilos de papel. Eso quiere decir, y esta es una advertencia, que difícil andar haciendo lectura ocasional o roncha por las plazas con todos los tomos a la vez. Hasta uno solo resulta complicado de pasear. Estos 4,5 kilos de papel, en estos 4,5 kilos late la vida de más de 325 maestras y maestros y 230 textos temáticos o literarios para pensar y sentipensar y poner en contexto esas biografías. Quizás pensábamos como una humilde respuesta desde el llano al planteo que Rodolfo Walsh hizo en el año 69, cuando señalaba que nuestras clases dominantes han procurado que no tengamos historia, que cada lucha debe iniciarse de nuevo, separada de las luchas anteriores, y que las experiencias se pierdan y las lecciones se olviden. Estos libros tienen la virtud de visibilizar, de poner a la vista historias conocidas y otras historias muy desconocidas. Y también pone a la vista una belleza, que es la belleza de invitar a escribir, y la belleza de responder con un texto. A veces nos preguntamos con Lito, ¿por qué esto no había salido antes? ¿Por qué resulta novedoso que se invite a escribir a personas que quizás no tienen los mayores grados académicos, pero tienen experiencias muy valiosas para contar? ¿Por qué habrá sido? Las respuestas hay que seguir pensándolas. Por otro lado, hay una hermosa frase que está dentro de uno de los textos, un texto hermoso de Jorge Giles, que quizá ustedes hayan oído alguna vez,
que dice que la historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Si algo nos dimos cuenta en este trabajo de compilación es que, como el viento, como las hormigas o los gorriones, hay maestros en todos lados, maestros en cada familia, maestros en el pueblo más olvidado, maestros que tienen algo para decir, y muchos de los que escriben son maestros. Cuando fue la escuela itinerante, una experiencia de resistencia a las políticas neoliberales muy potente, hace unos cuantos años atrás, no muchos, en Amsafé, en Santa Fe, se había trabajado la idea de guardapolvos intervenidos. Entonces los compañeros escribían los guardapolvos y uno de ellos, recuerdo que decía, los maestros no solo enseñamos la historia, también la hacemos, y nosotros le agregaríamos, también podemos escribirla. Escribir no es solo el hecho de tomar nota de lo que pasó. Hay una infinidad de formas de dar cuenta de lo vivido o de lo vivido por otros maestros anteriores a nosotros. La cuestión es entonces construir una mirada sobre la historia, una mirada de luchas, de resistencia, una mirada que en el libro aparece vinculada con cuestiones de género, la idea de que ser maestra era un trabajo decente, que podía ejercerse, o que ser maestra era ubicarse en una especie de extensión de las tareas de cuidado, y entonces la segunda mamá y el segundo hogar, y cómo las mujeres maestras construyeron una particular vinculación entre ser maestras, ser mujeres y considerarse trabajadoras. Ese proceso recorre todos los tomos, y ese proceso tan importante está inacabado, en el sentido de que hay resistencias desde los sectores que pretenden que siga siendo un apostolado en la enseñanza, y también esto que estoy diciendo tiene que ver con una figura que hace unos días falleció, a lo mejor alguno de ustedes lo conocía, Victorio Paulón, un sindicalista que participó en la huelga de Villa Constitución y que fue un dirigente muy apreciado. Escribió una colaboración para unos docentes, no está en los textos, pero él decía, hay docentes, el docente es considerado por los trabajadores, por las familias, y agrega una frase muy contundente, dice, el boleto de entrada de los docentes para ser considerados trabajadores costó sangre. Costó la sangre de miembros de la Junta Directiva de CETERA, de Isaura Arancibia, de Marina Vilte, de Bravo, que no murió pero sí estuvo preso. Nosotros pretendemos que esas historias nos recuerden quiénes somos, y también, como dice el texto de María Teresa Nidelkoff, quiénes somos y quiénes queremos ser. Ella fue una maestra rosarina que planteó que los maestros podían ubicarse en dos grandes lugares: maestros pueblo, que buscan la transformación de la sociedad, o maestros gendarmes, que a veces sin saberlo reproducen el sistema de injusticias. Pero agregó otro sujeto, otra sujeta, las maestras que se ven a sí mismas como apolíticas y creen que una cosa es la política y otra cosa la educación. Esas maestras, decía María Teresa en los años 70, terminan abonando o siendo parte del grupo de los maestros gendarmes. Esas reflexiones que se dieron en los 70, muy agudas, deben ser retomadas, nos parece, en estos tiempos también, de resistencia al neoliberalismo, de impulso a un sentido común neoliberal, y creemos que si hay una belleza en el libro, tiene que ver con alentar debates, con que no todos digan lo mismo, con que haya una diversidad de ideas, siempre dentro del campo popular, y
Y la belleza también tiene que ver con, decíamos recién con Adriana, con que el libro puede ser leído de atrás para adelante, de adelante para atrás, puede ser abandonado y retomado en otro momento. Son pequeñas biografías de 3 páginas. Y uno a veces entra en un escrito y al rato, al leer otro, ve que hay una relación o que se nombran las mismas personas que estaban en el lugar secundario, aparecen en el lugar central. Entonces es un libro, son libros maravillosos, está mal que lo diga, pero son libros realmente maravillosos. Y en el camino yo fui maestra de grado y soy profesora de Ciencias de la Educación, y en estos tiempos me jubilé hace un mes. Estos libros fueron escritos durante la pandemia, ese tiempo donde afuera la muerte nos acechaba, la enfermedad, y para muchos de los que participaron, escribir significó la posibilidad de estar en un proyecto, de ser parte de un proyecto colectivo y sostenernos colectivamente en la escritura. Les dejo de nuevo la frase para que la estudien para la próxima clase, que es que la escuela, que la historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Jorge Giles, para mí, con la más maravillosa música de la palabra de un docente comprometido. Nada más. Creo que vamos a ver un video de una educadora de mucha trayectoria, que hoy hace mucho está en el sur, Noemí Labrune. Ha sido realmente una buenísima idea, porque es un libro que se refiere a todo el país, a toda la Argentina, a través de estas experiencias que nos relatan. Yo pertenezco a la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y encontré en estos mensajes de estas maestras muchísimas conexiones con el trabajo que nosotros estamos haciendo en Neuquén o procuramos hacer. Los 5 tomos son un manual de historia y así vemos que las maestras eligen los puntos, digamos, específicos, muy particulares del lugar donde están enseñando para llevar adelante esa lucha por los derechos, por el derecho a aprender, pero por el derecho a ser un ciudadano igual que los otros para evitar las desigualdades. Y se aparecen también los maestros, porque los maestros también tienen un mérito muy grande en esta acción que la educación pública ha ejercido, esta acción educativa que tiene que ver con aprender a leer, pero tiene mucho más que ver, digamos, como aprender a ser un ciudadano disconformista, un ciudadano que quiere cambios y mejoras. Y particularmente hay un capítulo que relata lo que sucedió a un maestro director de una escuela rural en Chipoleti, que es una población de la provincia de Río Negro, en la meseta o en la parte de producción frutícola. Y bueno, su escuela fue visitada por el ejército, allanada sin ninguna consideración por los niños que estaban, por los maestros. Y bueno, su director fue secuestrado, torturado. Los maestros hacen un gran esfuerzo para que lo liberen en vez de asesinarlo, como ocurre con muchísimos desaparecidos. Y de alguna manera ese capítulo relata lo que fue en el Alto Valle del Río Negro la lucha por los derechos de la educación y por los derechos de los educadores. De alguna manera, ese maestro y algunos de las compañeras de su escuela rural estuvieron en el inicio de UNTER, y él fue su primer secretario general, por eso lo secuestraron justamente
Pero se ve en ese capítulo bien la intervención de esas maestras que sabían que su trabajo en una escuela rural no es un trabajo simplemente de enseñar a leer, sino de enseñar a conseguir de alguna manera a luchar por derechos que son los de todos y todas. Así que felicito a los editores, Eduardo Mancini y Mariana Caballero, de esta decisión de presentarlo en la Biblioteca Nacional, porque es un libro que nos interesa a todos, sea donde estemos radicados en la Argentina. Buenas tardes, buenas noches. Primero me sumo a los agradecimientos que hizo Ana, a quienes nos hospedan hoy, a quienes nos acompañan en la mesa, a Ana y Adriana, es un orgullo estar con ellas. Quiero extender el agradecimiento y la mención a mi familia, que siempre fue parte de este proyecto del libro. Hoy está presente mi compañera, mi suegro, que es René Vargas Vera, autor de la música que escucharon al comienzo acompañando las fotos, mi hermano Claudio y mi cuñada Marisa. Gracias por haber venido, igual a muchos amigos que tenía en esta ciudad y que se acercaron. Dicho lo cual, me hago la pregunta que se hizo Ana: ¿cómo hago? No ya por el prólogo, sino para resumir tantas cosas, tantas historias en pocos minutos. Yo voy a seguir un camino un poco diferente, que es mencionar algunos nombres de los capítulos. Imposible abarcarlos todos, pero tratar de dar una idea de por dónde van los libros. Lo más importante, la sal, la pimienta, la carne de estos libros son los autores, el colectivo de autores. O sea, la idea creo que fue oportuna, estuvo buena, pero era imposible llevar adelante un proyecto de este tipo sin el compromiso y el desinterés que pusieron tantas compañeras, compañeros, compañeras de todo el país y el libro de ese colectivo, sobre todo lo que tenga de méritos. En relación al contenido, nosotros siempre decimos que a pesar de que, como decían antes, se puede leer cualquier capítulo y salteando para adelante y para atrás, porque son todas historias individuales y muy ricas en sí mismas, pero cuando uno, como hicimos nosotros, lee casi toda la obra, se da cuenta que también es otra forma de contar la historia argentina, y en esa historia surgen muchas líneas de problemas y de temáticas recurrentes, y yo quiero señalar 2 o 3 y dar algunos ejemplos de capítulos. Aunque la obra arranca con la colonia, lo más fuerte para lo que vivimos nosotros como docentes tiene que ver con el sistema educativo que nace a fines del siglo XIX y que nosotros entendemos que tiene una contradicción muy grande. Por un lado, es un proyecto muy positivo porque se defiende y se impone la educación para todos, la educación pública, común a los varones y a las mujeres. Comienzan a multiplicarse los normales y las escuelas por todo el país y crece el nivel de alfabetización, etc. Y tiene un lado negativo, contradictorio, que es que ese mandato positivo es parte de una visión más general que tiene mucho racista, de hegemonizadora, de mirada eurocéntrica, y que entonces tiene algunas consecuencias. Primero, que se vea como sujeto de la educación al que se disciplina a esa mirada, y van quedando de lado, o sea, no logran incorporarse al sistema educativo sectores que tienen sus propias culturas, sus propias ideas y que resisten un poco esa integración, como los pueblos indígenas en el origen. Después también pasa con los inmigrantes del sur de Europa y con sus hijos, pasa con la población criolla, mestiza. Más adelante va a tener otras denominaciones, pero bueno, siempre queda un resto que no se logra incorporar.
Otra característica, digamos, negativa es la concepción patriarcal del papel que se le asigna a la maestra, a la cual se le exige, entre otras cosas, que sea una mujer sumisa, casta, reproductora de los valores dominantes, y también ligado a esto una concepción de la docencia como apostolado, es decir, una misión que hay que cumplir por un deber moral y que no hay tanto derecho a reclamar una justa retribución, un salario digno. Entonces, lo interesante para mí de estas historias es que ver cómo infinidad de maestras y maestros y maestres a lo largo de más de 100 años fueron expandiendo lo positivo de este mandato, llevando la educación a todos lados, a todos los rincones del país, y quebrando esos aspectos negativos, mejorándolos, superando, logrando avances significativos. En el terreno de la cuestión de género están desde las que tomaron esa conquista de un lugar público en la docencia para ir por más, hacerse universitarias, hacerse políticas de distintas corrientes, hacerse funcionarias del Estado, más adelante hacerse parlamentarias, y hasta la ola actual que estamos viviendo, reivindicaciones de las mujeres, y también la contraparte negativa de los femicidios. Por ejemplo, se cuentan historias de varias maestras, recuerdo ahora a Vanessa Castillo de Santa Fe y Evelia Murillo de Salta, que son víctimas de femicidio directamente por su acción, por su compromiso en la escuela, o sea, por salir en defensa de niñas, infantes abusadas o en riesgo, como represalia sufrieron esos femicidios. Es decir, cómo se entrelaza esa cuestión de la docencia de la escuela con todo lo que vivimos en la sociedad. Lo mismo en el terreno sindical. En los libros se relatan desde las primeras protestas de las maestras puntanas, todos los intentos de organización y de lucha a lo largo del siglo, hasta llegar a los años 70, donde se da la gran conquista de nuestra central sindical, CETERA. Después un periodo negro que, como decía Mariana, con nuestras víctimas, que ya las mencionó, algunas de ellas, y nuestros 600 docentes desaparecidos, a los que se va a agregar en democracia el caso del maestro Fuentealba, y después de esa época oscura, de vuelta a poner en pie nuestra organización, nuestro reclamo, con acciones ejemplares como la Carpa Blanca, la escuela itinerante, la resistencia al neoliberalismo, incluida en la oportunidad de la represión en Plaza Congreso. El hecho, acá se junta el género y el sindicalismo, el orgullo de haber tenido 4 secretarias generales en el gremio, de Mari Sánchez en adelante, cosa que es lo lógico, pero que no pasa en todos los gremios de mayoría femenina, o sea que marca una tendencia muy buena. Y la tercera cuestión, que es la que más me interesa desarrollar, es la de las maestras que fueron dando vuelta ese aspecto limitativo, exclusivo, con el que nació el sistema educativo. Entonces, menciono, por ejemplo, a todas las maestras que lograron expandir el nivel inicial, haciendo que lo que empezó siendo un pequeño sistema para las élites, hoy recorra y esté implantado en todos los rincones del país. Las que bregaron para ir haciendo llegar a la escuela a las personas, las infancias con discapacidades, las maestras y maestros que durante todo el siglo, jovencitos abandonaron la comodidad de su casa familiar y su ciudad y se fueron a los rincones más alejados del país, a los pueblos o a las villas en las ciudades, porque entendían que ahí estaba su compromiso con la educación. Para nombrar algunos casos, una santafesina a la que le llamamos la maestra Caracol, Ángela Peralta Pino, que en el norte de la provincia imperaba la forestal, era un estado propio, con policía, con moneda, con autoridades y con control sobre la educación y la no educación. Entonces, los obreros del quebracho tiraban los árboles en una zona y a los 2 o 3 meses la empresa los trasladaba a otra localidad. La consecuencia era que los hijos quedaban siempre con la
abandonaban la escuela. Entonces la maestra Caracol fue un proyecto de montar un aula arriba de un vagón de tren que era arrastrado por un tractor y que iba acompañando a esas infancias en el transcurso del año para lograr que se escolaricen. Hay muchísimos maestros rurales. Por ejemplo, tal vez estas historias no las conozcan, por eso las quiero mencionar, porque después tomaron otros rumbos, la de Teresa Parodi o la de la misma Adriana, que muy jovencitas, recién recibidas, empezaron su trabajo en escuelas rurales, una en la selva misionera, otra en la quebrada Humahuaca. Las miles de jóvenes maestras que en los años 70 se iban a alfabetizar a las villas, muchas de ellas también sufrieron después el terror de la dictadura. Está, por ejemplo, Elsa Palavicini en la Escuelita Obrera de Centenario, en la provincia de Neuquén. Está María Teresa Adrí, Mónica Miñones y muchas otras de las villas porteñas. Están más adelante en el tiempo las y los maestros que, resistiendo a la penuria que ponen determinados gobiernos, por ejemplo acá en la capital, a nuestras escuelas y a nuestras infancias, resisten en las escuelas de los barrios culturales, de los barrios populares, y que respetan las distintas culturas que hoy están ahí, porque están llenas de gente de las distintas provincias, de los países vecinos. Hay muchos de esos educadores de la última etapa, los resumo en el nombre de un querido maestro, Enrique Samar. Hay otros tipos de experiencia, educación no formal, educación popular. Está el caso de la experiencia del comedero de Jujuy, un desafío al ancestral dominio de las patronales y las oligarquías jujeñas en contra de las familias Collas, emprendimiento asombroso que, entre otras cosas, es lo que le está costando más de 5 años de cárcel a Milagro Sala, como revancha, como venganza. A las maestras que luchan para que dejen de fumigar alrededor de nuestras escuelas y enfermar y matar a nuestros compañeros docentes y a los niños y sus familias. Para quienes las maestras que sostuvieron y que se graduaron recientemente en el Dorita Costa y el Pueblos de América, los dos primeros profesorados docentes de esta ciudad, en las dos villas más grandes de la ciudad, y en fin, los miles y miles de maestras, maestros y maestres que con su sacrificio diario hacen mucho más de lo exigido, de lo estatutario, para garantizar la educación de nuestros hijos, de nuestros niños en las escuelas, y que la podemos sintetizar también en una compañera que tiene su capítulo en el libro, que es Sandra Calamaro. Para terminar, traigo a la memoria algunas frases recientes que escuchamos a funcionarios gerentes, como que los pobres están condenados a fracasar en la escuela por razones genéticas, que no pueden aspirar, por ejemplo, a llegar a las universidades, que es una desgracia asistir a una escuela pública, que los docentes no son idóneos, son portadores de escaso capital cultural. Son frases pronunciadas por funcionarios del actual pensamiento neoliberal, pero que también encontramos en los medios concentrados desarrollados en la pluma de educadores y de expertos. Entonces es una verdadera campaña que atenta contra la educación pública, contra el derecho a la enseñanza, contra el derecho de los trabajadores docentes, pero que también avanza sobre los contenidos, que nos quieren poner valores individualistas, desanimarnos a hacer intentos colectivos, desanimarnos a tener sueños de mejorar la condición de nuestra vida. Rechaza, por ejemplo, en algunos casos la aplicación de la ESI, la educación sexual integral, en defensa de los viejos valores patriarcales. Denigran nuestros objetivos soberanos, como en el caso de Malvinas, e incluso llegan al negacionismo del terrorismo de Estado. Entonces, digamos que todo lo conquistado en más de un siglo, todas las luchas que se dieron, tuvieron resultados extraordinarios, que están hoy viven en todos los que nos educamos y se siguen educando en la escuela pública. Pero hay una amenaza siempre latente. Entonces,
Nuestra idea es que este rosario de historias sean un material de memoria, un material para no poder olvidar todo lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros, todas las luchas que dieron, y que esa memoria sirva para entender, para reflexionar, para debatir entre nosotros y para seguir adelante colectivamente y nunca resignar nuestro sueño por una educación justa, por los derechos de nuestras infancias y por un país mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es decir, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Ana. Ani, que hiciste un enorme esfuerzo para que yo pudiera hacerme de los libros y estar hoy acá. Así que bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo, ¿no? Pero de todas maneras les voy a decir algunas cosas que estuve pensando al ojear los libros y ahora decir por qué ojear y ahora, ¿no? Bueno, por un lado, digamos, una primera cuestión es que a mí me pareció bien el título, Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones, ¿no? Y me quedé pensando en lo transgresor, transgresiones, y pensé qué querrá decir, qué habrá de todo eso. Me pareció que también una transgresión que era importante y que después cuando uno lee algunos de los artículos encuentra que en la vida de las personas, de las maestras, de sus directivos, de personajes diversos, porque hay muchos personajes que aparecen en esas páginas. También la transgresión es no ser las maestras perfectas. La transgresión también es, ¿sí?, el que no hay el maestro sacrificado, el maestro que siempre hace todo bien, el maestro que no se equivoca, el que responde algo así como un ser maestro, no ser en el sentido de actividad, en el sentido de práctica, sino ser en el sentido esencialista, ¿no? A veces pensaba, claro, a veces hay que levantar enormemente la figura del maestro porque hay que pelear por el salario, hay que pelear para que no lo dejen trabajar, hay que pelear para que no le cierren los institutos, hay que pelear para que, bueno, entonces ahí hay una necesidad política de una mitificación, ¿no? Pero también me pregunto, y se los digo porque sinceramente es lo que estuve pensando, ¿no?, que hasta dónde a veces nosotros no convertimos esa actitud en una actitud antipolítica, ¿no?, que puede recaer sobre nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que entender que pasan las generaciones, es decir, que hay que cambiar, que hay cosas que quedaron atrás, que hay cosas que hacemos mal, ¿no? Es decir, que hay teorías que no van más, que hay cosas que el docente no hace bien. Entonces a mí me pareció que en el tema transgresión, la cuestión de la transgresión, no estaba solamente el transgredir los mandatos de, voy a decirlo con las palabras más brutales, de la clase dominante y la ideología dominante, como dirían los reproductivistas althuserianos o el Bourdieu de la década del 60, ¿sí? Sino que hay que pensar mucho en esto de la transgresión. Y yo creo que el libro da cuenta de eso. Por eso son libros que tienen humanidad. Son libros que tienen humanidad y que efectivamente, como dijo al final de su intervención Ani, que son historia, es una historia, que fue lo segundo que pensé, que esta es una nueva historia de la educación argentina,
vista desde un registro que es el de los maestros, ¿sí? Maestras, me cuesta decir, pero bueno, del conjunto. Yo no sé maestra porque me sale, no que no esté de acuerdo con decir, me parece que sí, que hay que poder usar lenguaje inclusivo, por supuesto, pero no quiero impostar algo que no me sale. Entonces, digamos, esta es una primera cuestión, una segunda cuestión. Y después, inmediatamente algo que me asombró, que me pareció realmente muy importante, muy ejemplar, más que importante, es algo que además recién lo mencionaba Eduardo, que es el hecho de lo colectivo en el medio de la pandemia, que también mencionó Mariana. O sea, no fue el construir colectivos en otro momento, fue en el medio de la pandemia, en una época en donde nadie construye colectivos, donde la tendencia general de las sociedades, no solo de la sociedad argentina, es a la disgregación, y la sociedad argentina le agrega, ¿no? Le agrega un tono propio. Entonces, digamos, en donde prima el individualismo, en un momento increíble, donde además estaba exacerbado porque todos estábamos encerrados, ¿sí? Había de afuera un enemigo invisible, innombrable, nadie creía en la ciencia, y después empezaron a pasar los meses, empezaron a llegar las vacunas, empezó a disminuir la cantidad de muertos en el mundo, empezaron a sentirnos mejor, empezamos a ver que no para todos era tan grave, bueno, y ahí, pero digamos, estos libros se empezaron a trabajar en momentos muy duros, y de todas maneras en la época en la cual lo colectivo no es lo que prima. Y efectivamente, como se mencionó, acá ha habido dos colectivos. Uno es el colectivo de autores. Entonces Mariana decía, la gente sí, dijeron sí, qué suerte, en medio de la pandemia escribí un artículo para esto, qué bueno. Bueno, era una cosa vital, ¿no? Hacer una historia, aunque uno haga historia antigua, siempre es vital, siempre es vital. Siempre es ponerse en la línea del tiempo, ¿no? Es entender que no todo empieza y termina donde uno está, ni en uno mismo. Es ampliar las miras. Por eso es que uno tantas veces insiste en que, por favor, las matemáticas y la lengua son muy, muy importantes, pero por favor, que los chicos ayuden a los chicos a que se paren en el correr de la historia, ¿no? En las líneas de la historia, que se cuente de diversas maneras. Los relatos son muchos, pero si uno no tiene un relato, es muy difícil el poder vincularse con cualquier espacio distinto de la cultura, o específico de la cultura. Entonces, digamos, el colectivo de actores me parece que permitió que haya un relato. Entonces, en lo que yo estuve viendo, ahora voy a dar unos ejemplos en los que estuve viendo, porque obviamente no voy a decirles que leí los 5 tomos, por eso al principio dije la palabra ojear, y ahora les voy a decir cómo me parece cómo se puede seguir entrando a la obra, que ya se mencionó, pero voy a volver a mencionarlo, pero quiero mencionar antes a otro colectivo, que es el colectivo de editores. Eso es muy raro en la Argentina. Uno de los problemas que hay de las editoriales argentinas, digo las argentinas, no las grandes transnacionales que tienen una sede en la Argentina, digo las argentinas, y con las otras ya es otra lógica, pero les cuesta mucho asociarse. Hay una figura legal que no es exactamente así, pero más o menos, como voy a decir, una asociación provisoria o temporal, ¿sí? ¿Se acuerdan exacto cómo es la figura? Pero es una asociación temporal de pymes, de pequeñas y medianas empresas, es decir, una asociación por la cual, en realidad, los editores podrían hacer muchas cosas: fortalecer las pequeñas editoriales
también podrían ponerse de acuerdo para exportar. Exportar es muy difícil porque hay muchos problemas aduaneros, pero por ejemplo hay un programa en el Ministerio de Relaciones Exteriores muy interesante por el cual si una editorial extranjera pide un libro argentino, el ministerio, ese departamento del ministerio lo traduce a cualquier idioma, cualquier lengua lo traduce. Entonces, pero los editores no acuden ahí, sino que la tendencia es a trabajar en la propia empresa, en chiquito, en lo que pueden, a resistir como pueden. Bueno, entonces, el hecho de que hayan convocado, ¿sí?, a ese Centro Cultural La Toma, a la Asociación Civil Margarito Tereso, sí, me falta una, que es ya el inconsciente colectivo, efectivamente. El inconsciente colectivo me pareció muy bueno, ¿no? Muy buena idea. Y dije, bueno, tenía que ser así, ¿no? O sea, tenía que ser en Rosario. Esa es la otra cuestión. Por eso le pregunté recién, Mariana, ustedes dos siguen viviendo en Rosario, porque una cosa que yo pensé cuando lo dije esto, tenía que ser en Rosario. Si me preguntan por qué, bueno, me llevaré un rato tratar de justificar por qué pienso eso, pero lo pienso. Hay algo particular en Rosario. En Rosario hay mucho de lo colectivo, de la tradición colectiva, ¿no? De la tradición de asociación. Hay muchísimas asociaciones civiles en Rosario. Y uno cada tanto vuelve a encontrar esa tradición. Bueno, pero ya no solo como tradición, como algo incorporado, más allá de todos los problemas que tiene Rosario, que sabemos, Rosario tiene gravísimos problemas. Pero a veces he pensado que es más el conjunto de la Argentina y el conjunto de la situación de la dependencia, de su desarrollo, de estar donde estamos, digamos, al final del mundo, lo que ha impedido que salieran muchas cosas en Rosario, ¿no? Rosario ha tenido grandes educadores, pero además un impulso a la innovación, un impulso a la investigación, un impulso a hacer experiencias, no solo en la educación. En materia de ciencia hay desarrollos muy importantes, hay investigadores muy importantes de Rosario que no se conocen a nivel nacional, que sí son muy conocidos. Hola. Bueno, entonces decía, sí, es distinto. Decía eso, hay algo que me parece que allá hay que rescatar, ¿no? La mirada desde Rosario del conjunto del país, ¿sí? Pero hay que situarse ahí, y no es solo Olga Cosentini, es en Leticia Cosentini, por supuesto, también, no olvidar a Leticia, es un maravilloso jardín de flores que tenía, era una cultivadora de las flores más lindas que se puede uno imaginar. Pero no solamente ellas. Yo quiero recordar, por ejemplo, que Wiener, ¿sí?, siendo intendente de Rosario, antes de ser gobernador, tuvo una idea que nunca se pudo llevar a cabo, que fue la de usar las vías del tren. Hay vías en algunos, no va a decir que no, pero hay vías del tren, ¿sí? Con lo cual dijo, a lo mejor lo que vamos a hacer es usarlas para transportar a los chicos por toda la ciudad, ¿sí?, completando lo que falta, hacia un centro, que sea un centro de actividades múltiples a donde puedan ir los chicos de todas las escuelas. Y para eso quería usar estaciones del ferrocarril. Proyecto increíble, ¿sí?
Bueno, les voy a decir ahora el nombre de un gobernador de otro signo completamente distinto, Jorge Bey, ¿no? Y de alguna manera es en memoria de ambos, que también preguntó un día, ¿sí?, ¿qué podemos hacer acá desde Rosario? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Y lo preguntó en Rosario, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas nuevas podemos hacer? Pero lo que quería decir era algo que ya se mencionó, pero de todas maneras, o sea, el hecho de que efectivamente el libro, y Ani lo detalló, o sea, toma todos los personajes de maestras, maestros y maestres, o sea, el conjunto, ¿sí?, toma todos los cortes posibles, ¿sí? Y después uno encuentra que, por ejemplo, en el tomo 1, ¿sí?, Eduardo parte de más atrás de lo que dijo hoy, porque parte en su artículo, donde empieza el tomo 1, es decir, de los oficios coloniales de monjas, ¿sí?, beatas y huérfanas, ¿no? Muy interesante, muy interesante ese artículo, muy interesante. Entonces nos lleva al origen, nos lleva allá atrás, ¿sí? Y después el artículo siguiente, Escuelas de la Patria, ¿no? Es decir, con las referencias a Josefa Carballo, a Mariquita Sánchez. La figura de Mariquita Sánchez es muy humana, y Marcelina Gómez, ¿no? Pero entonces, como esto es el tomo 1, cuando uno empieza a leerlo, y en el tomo 5, Mariana escribe: somos el último refugio del Estado, somos la lucha por la escuela pública que recorre los caminos de la patria. Y pone una frase de Leticia Cossettini, que es de Jorge Giles, que es la que ella acaba de decir, que la mencionó 2 veces recién, y yo la voy a repetir porque es muy hermosa, que es: la historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Y después, por ejemplo, en el tomo 2, ¿sí?, en donde aparece un personaje como Chicha Frutos, hija de inmigrantes italianos, ¿sí?, peronista, rebelde, maestra de la Biblioteca Vigil. Entonces aparece la Biblioteca Vigil. Fíjense, ¿no?, como llega al final y estaba Rosario otra vez, ¿no? Es decir, es fuerte, con López de Abad, y digamos toda la maravillosa historia de la Biblioteca Vigil hasta la intervención militar del 77. Y bueno, después uno pasa al tomo 5 y se encuentra con, digamos, recuerdo, homenaje. Estos son homenajes, por ejemplo, a Graciela Cincolani, bueno, cosas que son muy emocionantes, ¿no? A varias maestras, el recuerdo de la carpa blanca y demás, ¿no? En el tomo 3, Ana escribe algo que lo dijo, cuando lo decía, yo pensé, uy, lo está diciendo, y yo lo tengo acá escrito, pero lo tengo sintetizado. Ella dice: hay memoria, cartografías, identidades, temporalidades, hay maestras, maestros, maestres. Dice: hay historias de aulas y pasillos, instituciones y comunidades. Hay miradas sobre historias y marcas de la historia. Algunos cuentan para que se sepa, otras para que no se olvide y otras para que no se repita. Son memoria viva. Y después dice: le hacen frente al desdibujamiento, ¿sí? O sea, hacen historia, ¿sí? A mí me pareció, además, muy interesante desde el punto de vista de la postura del historiador, el trabajo de rastreo, ¿no? Hay un trabajo de rastreo, o sea, no es que hicieron una convocatoria pública para el que quisiera escribir, sino que acá hay un trabajo de rastreo detrás del cual hay una orientación. Ese hilo es la historia que recorre estos tomos.
A mí me parece que es bienvenido el tomo 6, me parece que también da como para, a partir de lo que está publicado, tomar algunas líneas, ¿sí? Y con algunas atravesar lo que está escrito y tomar algunos registros para seguir haciendo historia, ¿no? Seguir haciendo historia. Y me pareció además que no es fácil el poner a Marita Sánchez y a Marta Maruco, mi amiga Marta Maruco, o la que fue mi mejor amiga mucho tiempo, como fue Mari Sánchez, o a Rubén Cucuza, ponerlos en una misma publicación. Es muy difícil, ¿sí? Entonces es una publicación que tiene líneas de tiempo distintas, que se cruzan líneas de tiempo y de espacio distintas, ¿sí? Con lo cual, digamos, a mí me parece que vale la pena rescatar desde dónde y en qué momento esto se hizo, ¿sí? Por eso me parece importante subrayar Rosario en la pandemia, en un momento en donde, mientras todo tendía a segregarse, dirán los historiadores del futuro, ¿sí? Hubo algunas personas que supieron cómo hacer para convocar a la asociación, a la solidaridad, a la obra colectiva. Bueno, suerte y muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos y esto continúa, así que allí nadie se puede.